advertidos y estamos caminando, amén. Y ese hombre se llama Noé, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis 6. Génesis 6. Génesis 6, 6. De allí leemos hasta donde yo les diga. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 8. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y aquí yo quiero que coloque usted su nombre. Amén. Lo vamos a leer todos a la voz de 1, 2 y 3. Yo lo voy a decir con el mío, pero usted lo va a decir con el suyo. Amén. Pero Maribel halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. En el versículo 13, vámonos para el 13, más abajito dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca. Y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Aquí vemos que el Señor vio todo lo que estaba pasando en esa generación, en esa época de Noé, y dio una sentencia hacia la tierra. Y la Biblia dice que hubo un hombre, ¿cierto? Y me parecía hermoso cuando escuchábamos nuestro nombre, ¿cierto? Porque eso fue lo que pasó con Noé. Él halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Y por qué halló gracia? Fue un hombre que tuvo reverencia, tuvo temor, tuvo respeto hacia Dios, y no se dejó llevar por la maldad, por la violencia y todo lo que hoy en día vemos, porque no es algo del otro mundo. No es algo que hay, esto es de otro lado, no. Es lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Hay maldad. Cosas tan sencillas, cuando usted manda plata y se equivoca de Nequi, y usted va a llamar y le dicen: no, yo no tengo ese número, yo no tengo Nequi, y se le cogen la plata. Cosas así tan sencillas, ¿cierto? Y eso es maldad, ¿cierto? Y más cosas que vemos a nuestro... Arrepiéntese, hermana. Espero que lo hayas devuelto. Amén. Y este hombre halló gracia ante los ojos de Dios porque era diferente. ¿Por qué hemos hallado gracia ante los ojos de Dios? Porque nos hemos acercado, pero no nos hemos acercado con un corazón para decir: ay, yo voy a seguir haciendo lo malo, y aún conociendo la palabra, sino que nos acercamos con el deseo de ser diferentes. Amén. De ser diferentes. Por eso venimos a la iglesia, porque queremos ser diferentes. Si no fuera así, estuviéramos allá haciendo lo mismo, ¿cierto?
sin ningún cargo de conciencia, porque cuando la conciencia no nos remuerde, como le decimos así coloquialmente, estamos mal. Pero cuando la conciencia nos dice está mal lo que está haciendo, ¿qué está diciendo? Haz lo correcto. Y lo correcto es lo que ya sabemos porque conocemos la palabra. Amén. Y Noé dice que este hombre se acercaba y no hacía lo mismo, era diferente. Y este hombre halló gracia ante los ojos del Señor. Usted y yo no somos perfectos, porque tampoco puedo decir aquí que yo soy perfecta. No, yo también soy un ser humano, sí, pero tengo temor de Dios, que es algo diferente. Amén. Me equivoco, sí, y puedo ofenderle, pero hay temor en mi corazón que me remuerde el Espíritu Santo, la conciencia, a que vaya y arregle la situación con X o Y persona. Amén. Y sé que lo mismo que pasa con cada uno de ustedes, que cuando usted hace algo que no está bien, el Espíritu Santo le llama la atención para que usted vaya y arregle su situación. Amén. Entonces este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios y le da un propósito de servicio. Amén. ¿A cuántos el Señor nos ha dado un propósito de servicio? Amén. Y cuando nos da un propósito de servicio es para que nosotros caminemos en eso que el Señor nos ha puesto. Amén. Lo que nos ha entregado en nuestras manos. Y Dios le entregó a Noé ¿un qué? Un propósito de servicio. Y el propósito de servicio, ¿qué fue? Constrúyeme un arca. ¿Qué le dijo a Noé? Construye un arca. Y ese arca, ¿será que se construyó que en un día? ¿En 2 meses? Duraron años. Dicen que la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo, pero uno busca y dice más o menos entre 75 a 100 años. ¿Cuánto vivimos nosotros hoy en día? Si acaso a los 90. Dice que los más sanitos llegan hasta allá, pero la edad de nosotros se acortó mucho más. En aquella época de Noé vivían muchos años. Noé, el Señor le regaló como 700 años. Cuando le dio este propósito de servicio, el hombre tenía como unos 500 años. Por ahí va la edad de él ya. Y este hombre dice que Dios le entrega un propósito de servicio y empieza a obedecer, empieza a hacerlo. Me llama la atención porque no vemos a un hombre diciéndole: Señor, yo no soy capaz con eso. Es que eso es muy grande, la tarea que me estás pidiendo, ¿cierto? Vemos a un hombre que el Señor le da unas directrices y se le dice: lo vas a hacer así, así y así. Y ese hombre empieza su tarea a servir. Y vemos en la palabra, vámonos a Hebreos 11, cómo nos habla acerca de Noé. Y eso se llama fe. La obediencia de este hombre. Hebreos 11:7. ¿Alguien lo encuentra primero que yo? Amén. No lo encontré todavía. ¿Qué acabamos de escuchar? Que por la fe de Noé, ¿cierto?, condenó al mundo.
Porque Noé le creyó a Dios. Noé no había visto lo que se venía para la tierra, pero le creyó a Dios. Usted y yo no hemos visto lo que el Señor ha dicho que va a hacer en Apocalipsis, ¿cierto? No lo hemos visto, pero creemos que va a suceder. Y este hombre creyó, y como creyó, obedeció. Y como les decía, eso no duró unos meses, duró años de su vida. Noé invirtió su vida en obedecer al Señor, en mantenerse en lo que el Señor le había dicho. Y mientras él estuvo allí sirviendo, estuvo siempre ocupado. Hay un himno que dice en la viña del Señor, ¿cierto? Trabajar y orar en la viña del Señor. ¿Cuál es nuestro anhelo, cierto? ¿Y a qué nos manda el Señor? A orar. ¿A orar por qué? Por lo que estás haciendo. Dios nos ha entregado a nosotros propósito de servicio. ¿Y en qué estamos sirviendo? Eso es lo que, sí, lo tienes en tu mano, es por lo que debes orar, porque debes mantenerlo. Debes mantener tu mente y tu corazón dispuesto en lo que estás haciendo, porque cuando nos descuidamos, el enemigo toma ventaja. A él no se le puede dar ventaja. Tenemos que estar ocupados en la palabra de Dios, ocupados en lo que Dios nos ha dicho, porque cuando nos desenfocamos, terminamos haciendo otras cosas. Y este hombre, mientras él estuvo haciendo ese algo, mantuvo ocupado. Su esfuerzo, su mente, su corazón estuvo en lo que el Señor le había dicho que hiciera. Fue perseverante en ese trabajo constante. También en su perseverancia muchas veces se encontró con que la gente se burlaba de lo que él estaba haciendo, porque le decían: ¿cuándo va a suceder eso? No, eso es mentira, tú estás loco. Sintió también la soledad de que cuando uno muchas veces se siente agotado, se siente fatigado, pero no es excusa para que nosotros soltemos lo que Dios nos ha entregado. Amén. No es excusa. Este hombre no dejó el arca a medias. Él terminó ese arca, y al terminar ese arca dice que por la fe de Noé condenó al mundo. Este hombre le creyó a Dios y se mantuvo firme. Este hombre luchó contra lo que nosotros luchamos, lo que acabo yo de decir. Lo aislaron, se burlaron, se sintió muchas veces que no veían que la gente estaba atendiendo al llamado, como hoy en día el Señor a la iglesia, a toda congregación en el mundo, le ha entregado una misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar el evangelio. Y cuando estamos predicando ¿a quién? A Cristo, a través de nuestra vida. Estamos predicando a Cristo a través de lo que hacemos en una iglesia. Estamos predicando a Cristo, y lo que hacemos está anunciando algo. Amén. Y si nosotros nos desenfocamos, ¿qué pasa? Nos perdemos. Y debemos ser perseverantes, que cuando llegó el diluvio, este hombre entró al arca. Usted tiene que entrar, amén, a las puertas del cielo, a lo que el Señor ha preparado. Dice que Él ha preparado algo glorioso, hermoso, para todos aquellos que le creen al Señor y que perseveran. Mientras estemos en esta tierra, Dios está mirándote a ti y a mí. Amén. Al que mejor impresionamos con lo que hacemos es al Señor. Dios conoce lo que tú haces.
A veces nosotros, el Señor dice, no hagas las cosas como para el hombre, haz las cosas como para el Señor, porque el Señor es quien recompensa. Y en nuestra vida cristiana, eso es lo que nosotros debemos hacer. Hablar con el Señor. Él es el dueño de nuestra vida y Él conoce nuestra capacidad, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra fortaleza, Él conoce nuestro cansancio, Él conoce nuestro agotamiento, Él conoce emocionalmente cómo estamos. Y antes de quizás dejar el propósito de Dios que ha puesto en nuestras manos para servirle, primeramente deberíamos hablar con Él, amén, porque Él fue el que nos llamó. Dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que nosotros hoy digamos, no es que yo no fui un accidente que llegué a la iglesia, ay, me tropecé con un adobe y entré a la iglesia. La hermana, aquí, mi mamá me obligó y me volví cristiana. ¿O usted lo obligaron? No, usted ni se tropezó, usted ni lo obligaron. Dios lo escogió. Usted, algo pasó en su corazón que usted dijo, yo necesito al Señor. Amén. Y yo sé que de pronto le ha llegado de pronto desánimo, se han burlado de usted, le han dicho loca o loco porque es evangélico. Pero entienda que usted lo llamó el Señor. Y quizás en esa época era locura para lo que Noé estaba haciendo. Dios le dijo, construyó un arca, pero ese arca significaba ¿qué? Preservación. Y hoy las cosas han cambiado. Ya el Señor no manda a construir un arca, nos manda a predicar el Evangelio, y el Evangelio se llama Cristo, porque ya Él fue el que hizo lo que ningún ser humano podía hacer para poder preservar el alma del ser humano. Y ese lo hizo Jesucristo mismo. Él vino, tomó forma de hombre, vino a este mundo y habitó entre nosotros. Así lo dice la Biblia. Y nos enseñó qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué hizo Jesús? Enseñarle a sus discípulos. Después que el Señor ascendió, ¿qué hicieron sus discípulos? Hacer lo que el Maestro enseñó. Y ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que los discípulos hicieron. Amén. Y no es algo del otro mundo, no es algo extraño. Dios nos ha mandado a tener una relación con Él y predicar en su nombre. Amén. Y aunque muchas personas de pronto digan, pero es el mismo mensaje, pero es el mismo y el mismo, y que si no te arrepientes te pierdes. Es que ese fue el que dejó Jesús, Él no dejó otro. Incluso el Señor hasta dejó muy bien, ¿cómo se dice la palabra? Blindado. Esto de que dice, si aún un ángel o alguien viene con otro evangelio a decirte que no es así como se está predicando, que es sobre Jesús, dice, no le crees. Eso es un falso profeta. ¿Eso qué es? Un falso Mesías. Porque hasta ya se atreven a decir de que son Jesús. Pero la Biblia dice que ya Jesús ya vino y ya hizo todo lo que Él tenía que hacer y nos dejó la enseñanza. Nosotros hacemos lo que el Señor le enseñó a los discípulos, y fue predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Tenemos testimonio de los discípulos, que fue lo que ellos hicieron, lo que hoy nosotros hacemos en medio de esta generación. Y no nos vamos a cansar de predicar el mismo Evangelio, amén. De predicar sobre la salvación, la preservación, la restauración, lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y cuando somos temerosos, entendemos el llamado, se nos entrega a cada uno conforme a la medida ese don de servicio. Y todos nos involucramos en ello. Ayer tuvimos un impacto y todos los miércoles se tiene un espacio de evangelismo. Si usted no dirige, no predica, no invita, no discipula,
¿qué tiene que hacer? Interceda. ¿A qué el Señor lo llamó? A interceder? Señor, usa la predicadora. Señor, usa el director. Señor, que tu palabra llegue. Señor, que la iglesia, Padre amado, la gente se convierta a ti. Si no predicamos, no invitamos, no discipulamos, nos ha llamado a ser intercesores. Y cuando somos intercesores estamos cumpliendo con algo. Amén. Estamos cumpliendo con el llamado que el Señor nos dejó, que es: predica mi palabra. Amén. Porque la oración del justo puede mucho. Y la oración es poderosa. Todos nosotros hemos experimentado eso. De cuando oramos, Dios responde. Dios es real. Y más cuando también nosotros oramos para que lo que el Señor hizo llegue al corazón del hombre. Y que muchos se salven. Creen que Noé no quería que se salvara su generación. Y siento cosas en este momento. Creen que Noé no quería que quizás sus vecinos, sus familiares, su gente allegada no se salvara. Sí. Yo tengo familia, tengo mis hijos, tengo hermanas y amo a mi familia y yo quiero que se salve, yo no quiero que se pierda. Me dolería en el alma que alguien de mi familia que todavía no se ha arrepentido se muriera en este momento y se fuera al infierno. De tantas veces que hemos dicho que el cielo es real, que el infierno también es real. Y creo que Noé en su corazón también quería, Dios también quería, porque para eso Él vio a Noé y le dijo: construye un arca. Pero el corazón del hombre muchas veces es muy duro. Dios nos da los salvavidas, pero nosotros no queremos tomarlos, porque no creemos que es mentira, creemos que eso va a pasar por allá dentro de otra década, que quizás nos vamos a ir de este mundo y todavía eso le va a tocar a otra generación. Pero lo que sí usted y yo tenemos que tener asegurado es que entremos al reino de los cielos. Amén. No nos descuidemos, no nos descuidemos. Sigamos orando por los que aún todavía no han llegado. La oración del justo puede mucho, y que aún esas personas tan queridas por nosotros puedan recibir la salvación, como son nuestros hermanos, familiares, tíos, nuestros vecinos, incluso la gente que conocemos alrededor de donde está la iglesia. Nos duele cuando un vecino se muere y sabemos que se perdió. No podemos nosotros decir: se fue con el Señor, porque la realidad es otra. Amén. A menos que Dios en su misericordia le dé en ese momentico de pronto decir: Señor, yo sé que no fui el obediente, perdona mis pecados, yo me arrepiento, te entrego, como el pecador que estaba en la cruz. Dice que uno se arrepintió y el otro no creyó, y el Señor le dio la oportunidad al pecador y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no con todos sucede así, de que todos los que se mueren se van con el Señor. No, hay unos que les dan la oportunidad y otros que no tienen espacio de poderse arrepentir. Entonces hoy el Señor nos invita, mis hermanos, y sigamos así. Me gozaba mucho anoche y cada vez que el Señor nos da la oportunidad de predicar evangelísticamente. ¿Por qué? Me siento muy satisfecha, porque a eso Dios llamó a la iglesia, a predicar evangelísticamente, a que cuando alguien predique evangelísticamente, yo como miembro de este lugar, yo digo: Señor, que tu palabra llegue al corazón. Señor, sigue usando a la persona que esté predicando, que la gente sea sensible a este mensaje,
Y esa es nuestra tarea, iglesia. Cuando un hermano, una hermana está predicando evangelísticamente, nuestro deseo es que aquel que no se ha arrepentido, se arrepienta. Amén. Y mi deseo como creyente también, porque también me incluyo aquí, porque estoy perseverando y soy un ser humano como ustedes también, es perseverar hasta el fin. No dejar que el desánimo, que el cansancio, que una otra cosa nos desvíen del propósito de Dios. Mantenernos firmes. Esos días veía yo un video de una ancianita danzando y me llamaba la atención porque uno es el que se limita y dice, ay, yo ya estoy muy vieja para eso. Y yo lo dije. Yo danzaba adolescente en la iglesia donde yo crecí. Y llegó un tiempo cuando ya yo me casé y tuve hijos, yo no quise saber más del ministerio de danza. No. Yo me voy a dedicar en otros ministerios y fui líder de jóvenes, estuve en ministerio evangelístico y así, estuve en otros ministerios, pero yo danzarina no más, porque yo dije, no, yo ya no. Eso era cuando yo estaba pelada. Y ahora que estoy aquí en refugio, también le escabullía yo a la danza. No quería otra vez. Y este año, vi como ese video de esa una ancianita. Y lo guardé, lo bajé y lo guardé porque lo veo. Y yo digo, no hay edad para uno negarle al Señor. Y cuando uno sirve, le está dando la gloria al Señor. Y más cuando uno dice, mis años son tuyos. Y vi a esa ancianita danzando y otra vez volví a la danza. Me metí otra vez en la danza y me van a ver danzando. Y me van a ver danzando porque mis años son del Señor. Y si Él quiere que yo llegue así, como esa ancianita, haciendo el ridículo, lo voy a hacer por Cristo. Amén. Lo voy a hacer para Él. Porque, sí, a veces uno piensa así, ay, no, yo voy a hacer el ridículo, pero no. Para Cristo voy a hacer el ridículo, pero lo voy a hacer. Voy a volver nuevamente a una de las partes en las cuales servía en mis inicios, que fue en ese ministerio. Fue el primer ministerio en el cual yo estuve allí, que fue en la danza. Y otra vez me vuelvo a encontrar porque hay la necesidad y yo no puedo decir que no. Aquí estoy. Si Dios me da vida y salud, hay que hacerle. Amén. Entonces, este hombre se mantuvo. ¿Y por qué les decía yo que se mantuvo? Mientras estuvo sirviendo, se mantuvo enfocado. Algo que Satanás trae a nuestra vida es distracción. Cuando nosotros nos distraemos y soltamos el propósito de servicio que el Señor puso en nuestra vida, Él nos pone a servir en otro lado. Pero nosotros no queremos. Nosotros queremos servirle al Señor. Y Noé, cuando ya pasó todo, cuando ya pasó el diluvio, dice que el hombre plantó un ¿qué? Un viñedo de uvas. Y después de plantar su viñedo de uvas, ¿qué hizo? Se hizo un vino. ¿Y qué hace el vino? Emborracha. Y el hombre se emborrachó. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer, descuidarnos, desentendernos. Algo que el enemigo quiere hacer es que nosotros nos desenfoquemos. Claro, ¿para qué? Para sacarnos del propósito. Y algo que hizo Noé durante toda esa generación fue mantenerse, y justo cuando ya se desvía. Entonces, mientras estemos vivos hay que mantenernos en el propósito. ¿Por qué quedó eso plasmado allí? Para que nosotros no tropecemos con la misma piedra. Que
Esos lazos de quietud pueden ser perjudiciales si no tenemos un propósito. Amén.